Buenos días. Me encanta la última canción. He decidido seguir a Cristo y no hay vuelta atrás. Pase lo que pase, no hay vuelta atrás. Y me encanta cuando la cruz está ahí al frente porque nos sirve para recordar lo que pasó, ¿verdad? Lo que Él sufrió y lo que yo no tengo que sufrir. Amén. Buenos días a todos otra vez. Les damos la bienvenida por estar con nosotros. Si nos visitan por primera vez, les agradecemos por estar aquí esta mañana y tenemos un pequeño obsequio en la parte de atrás. Es un material muy bonito, muy útil y le invitamos a quedarse con nosotros, a tomarse un refresco, un cafecito. Es bueno estar aquí en la iglesia. Nuestros pastores siempre dicen eso, ¿verdad? Es como lo primero que uno dice, ¿verdad? Es bueno estar aquí. Pero es bueno estar aquí por muchas razones. Escuché un sermón hace unos años atrás, una enseñanza, y un pastor dijo esto: la iglesia es como tener un montón de carbón. Lo enciendes y sube la temperatura, todo se enciende, ¿verdad? Y si pones la mano encima, te quemas. Pero si agarras un pedacito de ese carbón y lo pones al lado, ese pedacito de carbón se va a empezar a enfriar. Mientras el montón de carbón está caliente, cada carbón tiene calor, comparte calor, recibe calor y juntos la temperatura sube. Es la iglesia. Cuando estamos juntos, la temperatura, el espíritu está aquí, el cuerpo está completo. Pero si agarras un pedacito, una persona, y lo pones al lado, se enfría, está expuesto a los elementos y pierde el calor. Es bueno estar juntos, es bueno recibir la palabra de Dios juntos, es bueno escuchar la palabra de Dios, es bueno estar aquí para animarnos unos a los otros, ¿verdad? Siempre se dice, la vida es dura. La vida para un cristiano es dura, pero la vida para alguien que no tiene a Cristo, mucho más dura, ¿verdad? El pastor Russell está todavía en Inglaterra, está con su hijo Ryan, y ya pronto se le acaba la buena vida. Eso de andar en bicicleta por toda Europa, por todo el mundo, eso ya hay que regresar a la realidad. El pastor Marcel está en Orlando con su esposa Yami, están ayudándose a su hija Savannah, va a empezar la universidad, y Marcel se hacía el muy fuerte, pero creo que él es el que va a llorar y no Yami, ¿verdad? Dice, no, mi esposa está llorando, no. Ahorita Marcel está llorando en este momento. El pastor Marcel me pidió que compartiera una enseñanza con ustedes sobre el evangelismo. Y lo primero que se me vino a la mente fue, Marcel, ¿por qué no me diste un tema un poco más fácil? ¿No? Y él se puso a reír. Vamos a orar antes de empezar, ¿verdad? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día, por estar juntos, Señor, bajo tu nombre, Señor, bajo el nombre de Jesús. Ayúdanos a recibir tu palabra, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ablanda nuestros corazones, Señor, para así recibir de ti, Señor, y ver ejemplos en la Escritura de lo que tú hiciste, Señor. Lo primero que quiero compartir con ustedes es Hebreo 10:24. No está en sus boletines, pero les quería leer esto. Dice así: tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Llegué a esta iglesia hace 13 años. 13 años hace. Tenía pelo todavía. Hace 13 años y este tema del evangelismo es algo que se comparte mucho en esta iglesia. No era parte de mi vida. Crecí en la iglesia, atendí a la iglesia, pero no era una palabra real o algo de mucha importancia en mi vida hasta que llegué aquí. Al pasar un poquito del tiempo, el tema se me hacía incómodo. Hay que evangelizar, hay que compartir tu fe, compartir el evangelio. Y se me hacía un poco incómodo y difícil para mí porque soy extremadamente tímido. Me pongo nervioso cuando conozco a extraños, a personas nuevas, ¿verdad? El estómago se me hace cosquillitas aquí.
Tal vez dicen, ¿y cómo puedes hablar aquí? Es muy fácil, tengo las luces apuntadas a los ojos y estoy visco, no veo a nadie, entonces siento que estoy solo. De niño me acuerdo que mi mamá me llevaba a fiestas de piñatas, ¿verdad? En el vecindario, y me moría de los nervios, del miedo, temblaba. Ella tal vez no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Y he seguido así, me daba nervio y timidez acercarme a personas extrañas, ¿verdad? Y ahora llego a esta iglesia y es el tema del evangelio, compartir, evangelizar. Y yo decía, bueno, eso no es para mí porque soy tímido, entonces Dios me hizo tímido y eso es para otra persona, ¿verdad? Eso es para los pastores, eso es para el pastor Russell, para el pastor Marcel, para los que trabajan en la iglesia. Esa enseñanza no es para mí, ¿verdad? Me puedo dormir un poquito en el culto. Me acuerdo que pasaron como 2 años y me apunté a una de las clases que estaba sido guiada por Jimmy Muñiz. Jimmy y su esposa María fueron miembros de nuestra iglesia por muchos años, ahora están atendiendo a otra iglesia. Conocí a Jimmy, me apunté al curso y se llamaba The Way of the Master, los pasos del maestro. No sabía de qué se trataba. Si hubiera sabido que era un curso de evangelismo, no me apunto. Eso no es para mí. Pero me apunté no sabiendo de qué se trataba. Y empezamos a ver, es un grupo de videos y estuvo muy bueno. Es básicamente una herramienta para ayudar a compartir tu fe, a enseñarte cómo compartir tu fe. Tampoco sabía que al terminar el curso íbamos a salir aquí cerca a Miami Lakes a poner en práctica lo que habíamos aprendido. Otra cosa fatal para mí, ¿verdad? Salimos a Miami Lakes, tuve 3 conversaciones espirituales con 3 personas. Me acuerdo haber conversado con 2 chicas de de secundaria. Le compartí una invitación a ella. Ella estaba sentada con su amiga y le dice a su amiguita, te invito a la iglesia, ¿por qué no me acompañas? La amiga le dice, yo ya atiendo a la iglesia. Se da vuelta y le dice, ¿por qué nunca me has invitado? Y no supo qué decir. Yo dije, wow, ¿en qué me metí? El actor o el personaje de estos cursos de video se llama Kirk Cameron. Kirk Cameron fue un actor muy famoso en Hollywood en los años 90. Él estuvo en un programa de televisión que se llamaba Growing Pains, Creciendo con Dolor. Y básicamente era un adolescente que era payaso, no tomaba nada en serio y sus padres querían que él madurara. Duró 7 años, termina el show y vi una entrevista con algunos de los actores y dicen que él cambió, que una vez que él cambió, ya el programa de televisión no era lo mismo, la interacción con sus compañeros de trabajo no era lo mismo. Y lo que pasó fue que él conoció al Señor a los 14 años, llegó a Cristo a los 14 años y su vida cambió completamente, fue impactada y ahora es un evangelista mundial compartiendo el mensaje de Jesús, ¿verdad? Y Cristo llegó a su vida y nunca fue lo mismo, él nunca fue lo mismo. Se casó con su esposa y ha actuado en muchas películas y cuando hay escenas de besar o tocar a otra mujer, él dice que él nunca va a tocar a otra mujer y nunca va a besar los labios de otra mujer. Entonces tienen que meter a su esposa de espalda, de lado, y alargan la cámara para que él pueda besar a esa mujer y no sepan que es su esposa. ¿Verdad? Muy interesante. Conocí a este actor, fue el que estaba en el video y sabía entendí lo que le había pasado a él, ¿verdad? Su vida fue transformada. Ahora, el evangelismo, ¿cómo compartir? El evangelismo no es solo agarrar la Biblia y mirar a las personas y decirle, la Biblia dice esto y esto, ¿verdad? Porque eso como que se pone aburrido y pone a la gente incómoda, ¿verdad? O hay veces agarrar la Biblia y queremos darle a alguien así, entiende, por favor, pero tampoco funciona, la violencia no es buena. Entonces, ¿cómo podemos compartir
y hay personas como yo, que soy extremadamente tímido. ¿Cómo podemos compartir? Entonces el Señor me ha llevado a esta parte de la Escritura, y vamos a ver un poquito. Es la historia de la mujer samaritana. El pastor Marcel ha compartido una enseñanza, creo que hace unas 3 o 4 semanas, ¿verdad?, sobre la mujer samaritana, y quería tocar un poquito sobre ella. Dice así, eso está en Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 42, y dice así: Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Ahora, si miramos el mapa de Palestina, en la Escritura no miramos tanto o qué significa esto, pero tiene un gran significado. Judea está abajo, en el sur, Samaria en medio, y Galilea en parte de arriba. Los judíos de ese tiempo y los samaritanos no se llevaban. Los samaritanos era una raza mixta. Era una raza mixta de israelitas con Asiria. Entonces los judíos de ese tiempo los miraban como impuros, entonces no pasaban por ahí. Menos solo si tenías comercio. Si eras comerciante, ibas directo de Judea, directo a través de Samaria, y llegabas a Galilea. Pero si no tenías comercio, no ibas por Samaria. Tratabas de evitar esa área. Entonces te ibas así alrededor. Te ibas al río Jordán, al lado este, y entrabas a Galilea. No se relacionaban, pero sí había comercio. Pero lo que no hacías, lo que era casi prohibido, era compartir un plato de comida, un plato, un vaso, una jarra, y beber de esa misma cosa. Eso no se hacía. Si seguimos en el versículo 7, dice así: Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Lo que no se hacía es lo primero que Jesús hizo: dame de beber. Y no tiene un vaso, no tiene una jarra, un pichel con que tomar agua. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo: ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Tal vez los judíos tenían cierta apariencia y los samaritanos tenían otra apariencia, ¿verdad? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes agua, el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluye para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Qué significa esta historia? ¿Qué significado tiene? ¿O cómo esta historia alcanza en nuestras vidas? La primera manera es que miramos a Jesús, y Jesús no evitó pasar por Samaria. Samaria era una región difícil, las personas eran un poco difíciles, ¿verdad? Igual que nuestra sociedad, igual que nuestra vida, igual que nuestra ciudad. Hay personas difíciles, hay ciudades difíciles, ¿verdad? Carroll City, Opalaca, Gould, por Homestead, ¿verdad? Y hay veces, si no tenemos nada que hacer por ahí, dice: bueno, no te vayas por ahí de noche, porque ahí no hay nada bueno. Jesús no hace eso.
Jesús pasa por ahí. La pregunta que les quiero hacer es, ¿tratan de evitar a personas difíciles? Tal vez en sus empleos, en el trabajo, en el colegio, familiares difíciles, que no se les invita a una fiesta, ¿verdad? Se les invita a todo, pero menos a ese, y ojalá que no venga. Se ríen porque es verdad. Todos tenemos eso, ¿verdad? Y es incómodo estar con una persona que no te cae bien, que no tienes mucho en común. La conversación es difícil, son pesados, no tienen educación, te critican, tú los criticas, no estás de acuerdo de la manera que lleva su vida. Entonces tratamos de evitar a ciertas personas difíciles, ¿verdad? Se nos hace muy fácil, muy cómodo. No queremos estar incómodos. Pero Jesús no evita pasar por una región difícil ni una mujer difícil. Pasa por esa área. Miró más allá de lo que era obvio. Era una mujer que había tenido varias relaciones, varias parejas. ¿Se imaginan el chisme que había en la aldea de esta mujer? Anda con uno y con otro. ¿Te diste cuenta que tiene ahora? ¿Cuánto van ya? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se había regado eso? Pero Jesús no la evita. Pasa por el área. Jesús nos pide que miremos más atrás, más allá de lo obvio. Es necesario. Él miró hacia nosotros y miró más allá de lo que era obvio, del pecado. Miró el significado, el valor que teníamos por la creación de su Padre, de Dios Padre. ¿Te has acercado a alguien que es un poco difícil? Que la conversación es difícil, su vida es un poco difícil. Es incómodo. A mí se me hace incómodo. No me gusta discutir, prefiero quedarme callado. ¿Para qué entrar en eso? ¿Verdad? Si es incómodo, te vas por el lado así, o tal vez pides que te cambien el turno. Prefiero trabajar de día o de noche o de tarde cuando no está este o esta. Tal vez prefiero pasar, en vez de ir por Hialeah, me voy por el Palmetto, pero no quiero pasar por Hialeah. No quiero pasar por Carol City, no quiero pasar por Opalaca. Es incómodo. Jesús vio la necesidad y no se enfoca en lo externo, se enfoca en lo interno, la necesidad que tenía esta mujer. Dice así en Mateo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil, mi carga es liviana. Esta mujer tenía necesidad de un Salvador, tenía necesidad de su Mesías. En el versículo 25, ella dice, le dijo la mujer, yo sé que el Mesías llamado Cristo ha de venir, y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy Él que habla contigo. Ella tenía una esperanza, conocía de la esperanza, de la promesa del Antiguo Testamento, del Mesías. Habían pasado 400 años cuando entra Jesús a la escena de la última vez que hablaron los profetas por Dios. 400 años, no sé, 5 generaciones, esperando la promesa del Salvador. Y ahora este hombre le dice a ella, yo soy Él quien habla contigo. ¿Se imagina lo que esta mujer habrá pensado? Lo que habrá corrido por su mente. El Mesías, la promesa, el que va a quitar los pecados del mundo, lo que mis padres y mis antepasados han esperado, está frente de ella. Le dice, ve a llamar a tu marido. Y ella le cuenta la historia. Bueno, es que no es mi marido. Jesús le dice, yo sé, y has tenido 5, y con quien estás no es tu marido. Y ella le dice, veo que eres un profeta. Lo crítico de esta historia es lo que hace después la mujer. Conoce a Jesús, Él le dice, yo soy
el Mesías, yo soy el que habla contigo. Y ella sale corriendo a la aldea y le dice a todos. La mujer en esos días no tenía mucha influencia, básicamente no tenía voz para hablar con los hombres o para hacer este tipo de anuncio. Pero miramos a la mujer que sale corriendo e invita a la aldea entera. Dice así: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía: él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedaran con ellos. Y él se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Ella corrió, compartió su fe, le dijo: lo conocí, conocí la promesa, está frente aquí. Y salieron corriendo toda la aldea al conocerlo, y muchos de ellos fueron salvos. Tenemos que mirar más allá de lo obvio y estar a veces un poquito incómodos para compartir nuestra fe, porque hay mucha gente, muchas personas que andan sufriendo, su corazón está roto, su vida está rota. Y si solo vemos la apariencia de que nos caen mal, nunca conoceremos lo que tienen en su corazón. Si Cristo, cuando vino, solo hubiera visto la apariencia externa, nos quedamos como estamos. Pero Él vio más allá de eso, vio lo que teníamos adentro, lo que tenía que cambiar por dentro. Pasé por algo así hace como 12 años. Terminé el colegio, la universidad, y Dios abrió las puertas para yo entrar a esta empresa, una empresa grande. Tenía mucha emoción porque era una oración que Dios había contestado. Él había proveído para yo terminar la universidad y para empezar en este trabajo que estaba hecho para mí. Y me acuerdo la emoción que tenía. A los 3 meses de estar ahí, me ponen de compañero a un señor, y él empezó al mismo tiempo que yo. Pero a él le caía mal a todo el mundo. Su tono de voz era un poco raro, sus chistes eran raros y pesados, le caía pesado a todo el mundo, me caía mal a mí. Y en ese momento pensé: este es el castigo de todos mis pecados que el Señor ha puesto en mi vida. Sinceramente lo pensé. No tenía opción porque era nuevo en el empleo, entonces no podía decir: no puedo trabajar con este hombre. Me lo ponen y no lo aguantaba. El hombre se burlaba de mí, él era un poquito más mayor que yo, se burlaba de mí por ser un poco más joven, por no saber tanto como él sabía, de no tener tanta experiencia, de ganar menos que él. Era burla todo el día. No lo aguantaba. Llegué al punto que le dije: Señor, no aguanto. Yo sé que tú has abierto las puertas para este empleo, pero esto es una tortura, esto no es una bendición. Ya no lo aguanto. Quiero irme. O lo sacas a él, o me sacas a mí, o abres las puertas hacia otro empleo, pero ya no lo aguanto. Fue una oración sincera y casi desesperado, ¿verdad? Pero no me fui del trabajo. Le dije: Señor, no puedo vivir así. No puedo vivir así todos los días, ir al trabajo y sentirme así. Esto es horrible. Le dije: ayúdame a verlo de la manera que tú lo ves. Porque de la manera que yo lo estoy viendo son con ojos humanos. Ayúdame a amarlo de la manera que tú lo amas. Porque sinceramente yo no lo amo. Y sinceramente no sé por qué lo amas. Sé que lo amas, no entiendo por qué lo amas. Fue una oración de un joven sin mucha experiencia, ¿verdad? Tal vez han orado por alguien así, ¿verdad? Esta persona está tan difícil, Señor, pero tú lo amas y mejor tú trata con ella, tú lidia con ellos, menos yo, ¿verdad? O si no, se la mandamos al pastor Russell. Él está capacitado para esto. Le pedí: Señor, enséñame a amarlo, enséñame a verlo de la manera que tú lo ves, porque ya no puedo seguir así.
Entonces comencé a invitarlo a almorzar todos los días. Trabajábamos juntos todos los días, andábamos en el mismo carro todos los días, entonces yo le pagaba el almuerzo. Y se reía más de mí porque yo ganaba menos y decía, ganas menos y me pagas mi almuerzo, qué tonto, qué bobo eres, ¿verdad? Seguí pagándole el almuerzo y pasaron tal vez 2 o 3 meses hasta que llegó al punto que dijo, no más, no me pagues el almuerzo. Y dije, lo vencí. No me aguantó, ¿verdad?, de ser tan amable. En ese tiempo comencé a conocer que su esposa era una señora muy enferma. Estaba casi al punto que no podía quedarse solo en la casa. Estaba bien enferma y no ganaba él, aunque se reía que yo ganaba menos y él ganaba más que yo, no ganaba lo suficiente para traer a una enfermera a cuidar a su esposa. Entonces vino la mamá de la señora, su suegra, a cuidarla, ¿verdad? Y estaba incómodo, su esposa enferma, su suegra diciéndole a él, tienes que dejar el trabajo para cuidar a tu esposa. No podía dejar el trabajo, ¿verdad? Que cómo se iba a pagar el alquiler y la luz y el agua. Y él sufría mucho por eso. Comencé a entender algunos de los chistes de él. Conocí también que su hija se había ganado una beca a la universidad, una universidad muy grande de deportes. A los 4 meses perdió la beca, se involucró con unas personas, las notas se le bajaron, perdió la beca y me acuerdo estar con él, me había invitado a cenar a su casa, me acuerdo llegar a su casa y su hija llegar en un autobús alquilado de U-Haul con todas sus cosas de la universidad. Nos paramos en su casa y él dijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, bueno, ya no estoy en la universidad, he decidido regresar a casa. Y me acuerdo que su cara se le puso pálida, perdió toda la sangre de la cabeza. Entramos a su casa, él no sabía qué decir, ¿verdad? Luego me contó lo que pasó. Entonces aprendí y supe que era un hombre que andaba sufriendo. Ya no lo vi como alguien que me caía mal, lo vi como a un esposo que sufría, lo vi como a un papá que sufría, que su hija había tomado una decisión muy mala y le iba a afectar su futuro, ¿verdad? Si eres padre y tienes hijos y tu hijo toma una decisión mala, puedes ver más allá, más atrás y a saber y decir, ¿qué has hecho? Eso te va a hacer tanto daño allá. Tal vez ellos no ven, ¿verdad? Pero los padres sufren por dentro. Es decir, no, ¿verdad? Y comencé a verlo como a un papá que sufría, como a un esposo que sufría, y terminamos siendo buenos amigos. Buenos amigos. Él se fue de la empresa y empezó otro trabajo, pero siempre nos llamábamos. Eso, ¿verdad? Y tuvimos una relación muy, muy buena de amistad. Y Dios me enseñó mucho sobre ese tiempo. Sinceramente, fue la oración más difícil que yo he hecho en mi vida. Porque tuve que dejar lo que yo sentía físicamente, lo que yo pensaba, lo que yo oía, atrás, ponerlo atrás y decirle, Señor, dame de ti, enséñame de ti. Porque eso que está aquí no está bien, ¿verdad? Lo siento, es real, pero no está bien. Necesito de ti, necesito de verlo como tú lo ves. Eso me ha ayudado mucho, porque esas conversaciones todavía siguen en el presente, en los empleos, en las escuelas, en la iglesia, en nuestras casas. Este me cae bien, este no me cae bien. Uy, ¿eres amigo con este? ¿Eres amiga con esta? No lo invites. ¿Quién va a estar en la fiesta? ¿Quién va a estar en la reunión? Porque si hay cierta persona en la reunión, prefiero no ir, prefiero quedarme en la casa. Pero son pensamientos humanos, son pensamientos carnales, ¿verdad? Y si somos creyentes, no podemos pensar así. Tenemos que ver más allá de la manera que Dios ve a su pueblo, ¿verdad? Me ha ayudado mucho a poder orar por las personas, ¿verdad? A veces nuestra oración, nuestro círculo de oración es
nuestros familiares, padres, madres, hijos, primos, primas, ¿verdad? A los que nos caen bien en el trabajo y a los que nos caen mal, se los recomendamos al pastor Russell. No, hay que orar por esa persona mucho más del que te cae bien, porque esa persona necesita conocer a Dios, necesita recibir la paz, el perdón de Dios, y tal vez no conoce de Él. Siempre pienso en esto. ¿Qué pasará si yo entro a un lugar y es una oportunidad de compartir el mensaje de Dios? Y soy el único creyente que va a entrar en ese lugar y nadie más va a entrar. Y no me comporto, no comparto lo que yo creo. Dios ha proveído para que yo entrara a ese lugar, para que ellos conocieran a un creyente, y lo único que hice yo es ignorar y no compartir. Cuando lleguemos al cielo, me pregunto yo, ¿verdad? Esto corre en mi mente. Nos preguntará Jesús: Oscar, te mandé a este lugar porque eras el único creyente que ibas a ir ahí y no compartiste su fe. Te abrí las puertas para esta universidad, pero no te comportaste como un creyente, no te comportaste como hijo mío. Te mandé a esta ciudad a propósito, no de suerte, para que creyeran y tú fueras una influencia en esta vida, ¿verdad? Muchos dicen: no, por suerte compré esta casa, por suerte vivo en este barrio, por suerte vivo aquí, por suerte tengo ese trabajo, por suerte tengo... No, nada en la Biblia es suerte, es a propósito que Dios te pone a personas en tu vida, tu casa, tu vecindario, tu iglesia, tu trabajo, la escuela, ¿verdad? A propósito, porque Dios quiere que tú estuvieras ahí en ese momento. Pero si dices: no, es que me cae mal, no tengo ganas, no he tomado suficiente café, necesito un cortadito para animarme. No puede ser así. Tenemos que dejar eso atrás y decir: Señor, enséñame, dame de ti para yo compartir, porque necesito de ti para compartir tu amor perfecto, ¿verdad? Tal vez tienes a alguien en mente y puedes escribir esos nombres, ¿verdad? Y comenzar a orar por esas personas. La próxima escritura que les quería compartir es el buen samaritano. Y tal vez dices: ¿qué tiene que ver esto con evangelizar? De la manera que nos comportamos, hay veces, sin hablar, pesa más, tiene un efecto más con el mundo que lo que decimos. Podemos decir muchas cosas. La lengua, cuando comienza a trabajar la lengua, anda y anda y anda y anda. Pero si eso no es igual a la manera de que vivimos, está mal. Evangelizamos con la manera que vivimos. No solo el domingo en la iglesia, ¿verdad? No solo cuando llegamos a casa después del domingo, sino todos los días, ¿verdad? Evangelizar de la manera que vivimos. La próxima historia es el buen samaritano. Y la encontramos en Lucas 10, 25, y dice así: en ese momento, un intérprete de la ley se levantó. Otras versiones dice un abogado. Miramos que los abogados tienen mala fama desde hace 2000 años, ¿verdad? Y si vas a entrar a la ley, por favor, discúlpame, pero tenía que sacar ese chiste. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús y dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz eso y vivirás.
El hombre lo quiere poner a prueba a Jesús y él le da una respuesta muy fácil. La respuesta de Dios hay veces es fácil, pero entre más rechacemos, se nos hace más difícil. Dios dice, haz esto, y si lo haremos, no hay problema, vamos bien, pero muchas veces hacemos lo opuesto, ¿verdad? Jonás pasó 3 días en el estómago de un pescado porque no quiso hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Ahora ya se puso un poco guapito, ¿verdad? Quiere probar a Jesús es una pregunta filosófica, ¿verdad? O es un juego de palabras para ver qué Jesús hace. Jesús le respondió. Y aquí es el momento donde Jesús viene y le dice, es el momento donde el maestro le dice al hombre, estudiante, ven, siéntate, te voy a enseñar. Pequeños saltamontes, ven, por favor, te voy a enseñar un poquito. Tengo un sobrinito y le digo pequeños saltamontes si no le gusta. Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, otra vez con un camino difícil. El camino de Jerusalén a Jericó era muy peligroso, había muchos ladrones, había mucho crimen. Y cayó en manos de unos ladrones, que lo robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. El sacerdote era una persona que conocía la ley, estudiaba la ley, era responsable de enseñar la ley. Cuando eras sacerdote, a los 4 años, te conocías el primer libro del Testamento, de memoria. Creo que no podía ni hablar yo de 4 años. A los 12 años se conocían los primeros 5 libros del Testamento, de memoria. El sacerdote, la línea de sacerdote viene de Aarón, hermano de Moisés. Era un hombre que conocía la ley, estudiaba la ley, la tenía memorizada, enseñaba la ley, ¿verdad? Y dice, y aunque lo vio, siguió de largo, no hizo lo que la ley decía. Cerca de aquel lugar pasó también un levita. Los levitas son descendientes de Levi, ¿verdad? Que es un hijo de Jacob. Está Abraham, que fue el papá de Isaac, Isaac, papá de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Uno de esos es Leví, y esa es la descendencia de Leví. No eran sacerdotes, pero ayudaban en el templo, servían en el templo y ayudaban a las cosas de ley. Y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Esa palabra, compadeció, es una palabra clave en la Escritura. La vamos a ver a través de la Escritura desde el comienzo, desde Génesis. Está esa palabra, compadeció de él. Y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego se puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas. Se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De esos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. El sacerdote conocía la ley, pero no vivió la ley. Todo era externo, era mente, memoria, externo. Lo que yo sabía, pero no era lo que yo hacía, lo que yo vivía. El levita también conocía la ley, conocía lo que había de hacer, servía en el templo, pero no hizo lo que se le pedía.
pero el samaritano se compadeció de él. Esa palabra, compasión, la recordamos que está cuando Jesús le da a comer a los 5,000. Los vio que tenía hambre, estaban hambrientos, estaban cansados, y les dio de comer porque tenían necesidad física. Tuvo compasión de ellos, se compadeció de ellos. La vemos en el comienzo, en Génesis, cuando Adán y Eva desobedecieron, cuando pecaron y se dan cuenta que están desnudos. Él le dice, ¿dónde están? Y ellos le dicen, estamos desnudos. Él vino, tuvo compasión, se compadeció de ellos y los vistió, ¿verdad? Desde el comienzo. Fue algo que no hicieron los sacerdotes, alguien que conocía la ley, pero no vivía la ley. Este hombre, un samaritano, alguien que era mixto, raza mixta, hizo lo que Dios hubiera hecho. Esa es una historia que es una parábola que Jesús usa para enseñar, ¿verdad? Y usaba parábolas porque eran lentos de aprender. Sus corazones estaban duros, sus mentes eran duras, ¿verdad? Entonces usaba estas historias, estas parábolas para enseñarle al pueblo. Si no entendían cosas terrenales, ¿cómo iban a entender cosas del cielo, verdad? Cuando yo pienso en la Escritura y cuando leo una historia, siempre pregunto, siempre me hago esta pregunta: ¿qué significado tiene esta Escritura en mi vida? Fue escrita hace 2000 años, ¿verdad? Casi 2000 años. ¿Cómo puedo yo ajustarme o entrar que esta historia entre en mi vida? ¿Qué significado tengo yo? ¿Cómo yo entro en esa historia? La pregunta es, la pregunta que Dios me hace, el Señor me hace a mí es, ¿a quién te pareces? ¿Al sacerdote que conoce la ley, verdad? ¿Conozco un poquito de la Escritura, de la Biblia? ¿Te parece al levita que sirve en el templo, verdad? Ayuda en la iglesia, pero no haces lo correcto? ¿O te pareces al buen samaritano que tuvo compasión del hombre? La respuesta inmediata es, no, me parezco al buen samaritano. Los otros dos estaban mal, ¿verdad? Y creo que si le pregunto a cada uno de ustedes a quién se parecen, creo que cada uno de ustedes contestaría lo mismo. No, soy el buen samaritano. Si veo a alguien que está herido y casi muerto, me paro, le ayudo, ¿verdad? Lo llevo al hospital o llamo al 911 para que lo ayuden. Si miramos tal vez a un chico en bicicleta y es de la iglesia de mormones, nos pararíamos, ¿verdad? Agarramos su bicicleta, la montamos en el carro y lo llevamos a su iglesia. O si miramos a una familia de musulmanes, hay una mezquita aquí muy cerca, creo que está como a 2 millas, ¿le ayudaríamos a un musulmán? Creo que cada persona aquí lo haría. Decía, claro que sí, es un ser humano y si él cree en eso está bien, pero le ayudaríamos, ¿verdad? Entonces Dios ha comenzado a examinar mi corazón, ¿verdad? Inmediatamente digo, no, soy el buen samaritano. Ese es mi segundo nombre. Hace años llegué al Salmo 139, 23 y 24. Salmo 139, versículo 23 y 24, y dice así: Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por el mal camino y me guiarás por el camino eterno. Ahora les advierto esto. Si estás cómodo donde estás, en tu estado espiritual, en tu camino espiritual, y no quieres cambiar, no quieres aprender, no hagas esa oración. Porque al momento que la hagas, que le digas, Señor, examina y reconoce mi corazón, Dios va a comenzar a hacer esto. Esto está mal, tiene que cambiar. Esto está mal, tiene que cambiar. Esto y esto. El Señor comenzó a apuntar a cosas, en áreas de mi vida que tenían que cambiar. Porque mi respuesta inmediata es, no, soy el buen samaritano. Estoy bien, no soy un fariseo ni el sacerdote, ¿verdad? Que tienen 2 caras. Entonces Dios ha comenzado a examinar mi corazón. Cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones, que no le dan gloria a Él, que no le glorifican a Él,
tienen que ser cambiadas, tienen que ser removidas, limpiadas de nuestras vidas. Cosas que no le dan, que no le glorifican a Él, tienen que cambiar. Cosas que no son buenas para mí, tienen que cambiar. Cosas que no son buenas para su pueblo, tienen que cambiar, ¿verdad? Y dice, ¿qué cosas son esas? El Señor comenzó a apuntar cosas que tenía que cambiar en mi vida. Una de ellas fue el contenido de televisión. Dices, ¿cómo eso, qué malo tiene eso? Porque tiene influencia en tu vida. Tiene influencia en tu vida. El contenido de televisión no se me fue muy difícil cambiar, ¿verdad? Ahora solo miro baloncesto, me encanta el baloncesto. Miro baloncesto estadounidense, israelita, ruso, chino, de secundaria, de mujeres. Baloncesto, puedo pasar todo el día mirando baloncesto y me encanta. No fue mucho cambiar eso. La próxima cosa que el Señor ha apuntado en mi vida que tiene que cambiar es la música. El tipo de música, el contenido de la música que estaba en mi vida. Dice, pero ¿por qué? A todos nos gusta la música, nos alegra, ¿verdad? Te pone en una mentalidad te puede relajar, la música relaja mucho. A mí me encanta escuchar la guitarra española, me encanta escuchar la música clásica, el cello me encanta. Pero yo sé si yo le pregunto a cada uno de ustedes y le toco una canción que le gustaba de hace muchos años, pueden cerrar los ojos y casi ser transportados atrás y se acuerdan el estilo de cabello que tenían, la camisa, los colores, las personas, las amistades, el barrio, la vecindad donde vivían, ¿verdad? Y tiene un poder, la música tiene un poder sobre nosotros que te transporta. Empezamos el culto con canciones, con alabanzas. ¿Por qué? Nos prepara el corazón para recibir la palabra de Dios. Pero esa misma música puede tener un efecto malo en nuestras vidas. El contenido de la música tenía que cambiar. El tipo de música que tenía que cambiar en mi vida. Y sinceramente eso ha sido un poco difícil, ¿verdad? Porque me encantaba cierto estilo de música, pero he tenido que poner eso hacia atrás. ¿Qué significado tiene evangelizar con el tipo de música y el contenido de televisión? Si hablo, si luzco, si camino de la misma manera que alguien que no conoce a Cristo, si toda área de mi vida es igualita, entonces soy diferente. Y no es que tenemos que ser mejores que ellos, ¿verdad? Sino que Cristo ha entrado en ti y no puedes ser igual, no eres igual. La cruz te ha transformado, el Espíritu de Dios te ha transformado, ya no eres el mismo. El Señor señaló esta área de mi vida que tenía que cambiar. Escuché una amiga me hizo un comentario y no tengo lo que es redes sociales, lo que es Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, no tengo ninguna cuenta, pero una amiga me hizo un comentario y me dice, la persona que eres en la red social, en realidad esa es la persona que eres. Y yo le dije, pero ¿por qué te escondes detrás de una computadora? Bueno, es que mucha gente es tímida y le da pena ser de cierta manera, entonces lo pone en la computadora. Escuché un comentario de otra persona y dijo así, no, es que la persona que yo soy en la red social no es quien en realidad yo soy diferente. Y es una plataforma para expresarme. Eso me hace rascar la cabeza, ¿verdad? Y se me cae más el pelo. Me hace cortocircuito en la mente. Una dice que el Facebook o la red social es una plataforma para expresarte. Otra dice, y no es la persona real. Otra dice que si eres en realidad esa persona. Los dos están mal. Porque tiene que haber uno de nosotros, una persona. La misma persona que está aquí hoy en la iglesia tiene que ser la misma persona que va a casa, la misma persona que va al colegio, la misma persona que va
al trabajo, la misma persona que va a casa con los familiares, ¿verdad? No pueden haber 2 y 3 de cada uno. No puede haber, porque ya tenemos 2 o 3 caras, ¿verdad? Jesús usa una palabra muy fuerte, hipócritas. Esa palabra es bien fuerte cuando te la dicen, ¿verdad? Se la dices a alguien, tú la dices o la recibes, hipócrita. Como que te parte el corazón. Dice, no, yo no, hipócrita tú. Efesios 2:10 dice esto: nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Si nuestra red social no glorifica a Dios, tiene que cambiar. Si lo que el mundo ve no glorifica a Dios, ¿cómo podemos compartir la palabra de Dios? Imposible. Hipócrita. Y es feo que lo llamen a uno así, o uno decirle a otra persona, ¿verdad? 2 caras. Tal vez dices, ¿qué tiene que ver Facebook con la Biblia? Facebook no tiene nada que ver, no existía hace 2000 años. En Mateo 21, capítulo 21, versículo 18-19, nos enseña un poquito Jesús de lo que esto es. Mateo 21, 18 y 19 dice así: cuando Jesús volvió a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. En eso vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella, pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Por años he leído esa escritura, la he leído mínimo 10 veces, nunca la entendí. Pensé, Jesús andaba mal ese día, andaba con calor, andaba con mucha sed, y lo primero que vio fue a la higuera y la secó. No entendía. Me he comprado una Biblia de estudio MacArthur y ha sido buenísima, me ha ayudado a entender la escritura un poquito con más profundidad. Y lo que eso tiene significado es, la higuera es algo clave en la cultura de Israel, ¿verdad? Dice, tenías hojas, fui hacia ti y esperaba sacar fruto de ti, pero me engañaste. No había en ti fruto y la secó, ¿verdad? Enseñar algo que es, pero cuando en realidad no lo es. Nunca más vuelvas a dar fruto y la secó. Eso tendría un significado un poco más adelante. Y esto Jesús se refiere también a los fariseos. Tenías que dar fruto, le enseñas en el templo, pero afuera eres diferente. No eres lo mismo afuera que en el templo. Tu corazón está mal. Lo que está afuera no es igual a lo que está adentro. Si Facebook, la red social, no se parece a lo que está adentro, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. ¿Cómo evangelizamos? Siendo una persona. No pueden haber 2 y 3 o 4, ¿verdad? No podemos ser como una cebolla, tener diferentes capas. Le quito una capa y llega otra. Me han dicho así a mí. Le digo, no, eso no me gusta, que me digan como cebolla. No podemos ser así. Una persona. El mundo mira. Lo próximo que quería compartir es un poquito, es de Saulo, el apóstol Saulo. Y es una persona muy interesante. Saulo es un fariseo, hijo de fariseo, guiado y enseñado por un fariseo. Es un hombre está determinado a atrapar a todos los creyentes de este nuevo secto, ¿verdad? Perseguirlos, llevarlos a la cárcel y hasta matarlos. Y dice que la Biblia que él tenía celo por la palabra, tenía su fuerza, su ánimo por la palabra era grande, ¿verdad? Y el Saulo que vemos
al entrar en el libro de Hechos, no es el mismo Saulo que vemos, que se convierte en Pablo, en Corintios, Romanos, Efesios, ¿verdad? No es la misma persona. Ahora, Pablo es interesante por esto, porque Pablo, aparte de Jesús, es la persona que tiene más influencia en el Nuevo Testamento. Aparte de Jesús, es Saulo el que habla. Aparte de Jesús, es Saulo el que está enseñando, guiado por el Espíritu Santo, enseñando. Es una persona que se puede sentar en un bar, en una barra, con alguien tomando, ¿verdad? Y tener una conversación. Es una persona que se puede sentar con un fariseo y estar al mismo nivel con el fariseo de educación, ¿verdad? Es una persona que puede tener una conversación con alguien que le encanta la filosofía, un juego de palabras, puede tener esa conversación. Pero cuando miramos a Saulo, en Hechos, no es eso, ¿verdad? Lo primero que hace Saulo es, después que se convierte, es compartir su testimonio. Dice, esto fue lo que yo era, y cuando en camino a Damasco y conocí al Señor, esto fue lo que me pasó. Eso era lo que yo era, conocí a Jesús, y esto es lo que yo soy ahora. Nuestro testimonio, tu testimonio, es poderoso, tiene mucha influencia. He escuchado testimonios increíbles, ¿verdad? Que dicen así, tuve una vida de violencia, lleno de drogas, de licor, y estaba en un pozo al fondo, y Dios me sacó, me sanó, y ahora vivo para la gloria de Dios. Cuando escucho esos testimonios, el corazón como que se me achica, ¿verdad? Digo, wow, Dios vino y sacó y rescató a esta persona de ese pozo, ¿verdad? Conocimos a un señor en el viaje hace 2 meses en Perú. Conocimos a un pastor. El pastor consumía drogas. Era un hombre como del mismo tamaño que yo. Consumía drogas y tenía cáncer en los pulmones y pesaba como 80 libras. Entonces, cuando estaba en el hospital, el doctor le dijo, no hay nada que hacer, solo esperar la muerte. Y alguien le compartió su fe, compartieron la historia de Jesús. Este hombre fue salvo, aceptó a Cristo y Jesús lo sanó. Cáncer desapareció, aumentó de peso, comenzó a estudiar y ahora es pastor y ahora tiene un centro de rehabilitación ayudando a otros a combatir esta enfermedad. Escuchando su historia, se me salían las lágrimas, no sabía qué decir, ¿verdad? Porque podemos escuchar, pero cuando conoces a alguien que esto fue en su vida, esto pasó en su vida, es increíble, ¿verdad? Estaba listo para morirse, pero Dios lo sacó y le dio vida otra vez. Su testimonio es poderoso. Hay algunos de sus testimonios que suenan así, dicen así. Bueno, es que mi testimonio no es tan impresionante. Nací en la iglesia, atendí a la iglesia, he crecido en la iglesia, me criaron en la iglesia, ahora tengo ya 20, 30 años y he estado toda mi vida en la iglesia. Tu testimonio es impactante e importante. No es mucho menos que el otro testimonio que este hombre lo sacó de la muerte. Es igual, porque tu testimonio le habla a diferentes personas, ¿verdad? Tal vez yo te puedo compartir y decirte, me llevaron a la iglesia cuando estaba chico, de niño, y siempre he atendido a la iglesia. Algunos de ustedes que pueden decir lo mismo, ¿no? Yo también. Mi testimonio le habla a ciertas personas, se le dedica a ciertas personas, impacta a ciertas personas, ¿verdad? Comparte tu testimonio. ¿Cómo evangelizar? Compartiendo tu testimonio. Tu testimonio es poderoso, ¿verdad? Muchas veces lo que hacemos es nos ponemos a discutir de la Escritura. No, porque eres de esta fe, entonces tu Biblia no es igual que la mía. Entonces yo estoy correcto, tú estás mal. Tú no crees igual que yo, porque yo creo en esto, mi pastor, mi iglesia, hacemos esto, ¿verdad? No te involucres en esas discusiones, en esos pleitos, porque no llevan a nada.
no ganas nada. Yo estuve involucrado en uno de ellos y al final no gané nada, gané un enojo, ¿verdad? Y puedes discutir, si abres la escritura, hay puntos de escritura que tienes preguntas, puede ser una discusión, ¿verdad? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Está en la historia? ¿No existió? ¿Sí pasó? ¿No pasó? Pero lo que sí pasó es tu vida, lo que está pasando es tu vida, tu testimonio. Cuando conociste a Cristo, cuando Cristo llegó a tu vida, puedes decirle, esto era lo que yo era antes de conocer a Jesús, antes de llegar a la iglesia, y esta es la persona que yo soy cuando conocí a Jesús, cuando llegué a Cristo, cuando llegué a la iglesia. Yo vivía mi vida así antes de Cristo y ahora vivo mi vida así, ahora que estoy en Cristo. Eso es poderoso, eso tiene poder, eso es importante, ¿verdad? Te preguntan, ¿en qué crees? ¿Qué religión crees? No te digo en qué religión creo, pero te digo en quién creo. En Jesús, en el que fue crucificado, el que resucitó. En ese creo. Creo en el que ha cambiado mi vida, el que me ha dado vida. En ese yo creo. No en discutir qué religión, católico, mormón, testigo de Jehová, musulmán. Y pues hay miles, hay religiones que están siendo inventadas en este momento. Están inventando religiones y puedes discutir en cada religión, pero tu testimonio, con eso no hay pleito, con eso no hay discusión, ¿verdad? Comparte tu testimonio. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este día, Señor, que podemos aprender de tu palabra, podemos ver ejemplos en tu palabra, Señor, cómo compartir nuestra fe, cómo mirar más allá de lo obvio, Señor, a personas que necesitan tu palabra, necesitan de tu amor, de tu misericordia, necesitan de ti, Señor, porque su vida está rota, tiene sufrimiento en su vida, Señor. Ayúdanos a ver eso, Señor. Ayúdanos a ser no egoísta y compartir lo que se ha compartido con nosotros. Tú dijiste, Señor, le dijiste a tus seguidores, Señor, sígueme y te haré y los haré pescadores de hombre. Esa pregunta todavía la haces hoy, Señor. Sígueme y te haré pescadores de hombre. La única pregunta es, ¿qué contestaremos? Diremos, Jesús, vamos a pescar, Señor. Te pido que nos ayudes a ver, a entender, Señor, la necesidad que hay, la necesidad del mundo, Señor, que tiene, para así compartir el mensaje de tu Hijo, para así compartir nuestro testimonio, para así compartir lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre Santo, te damos gracias. Amén. Amén. Gracias.